Hola, bienvenidos de nuevo. En esta sesión veremos los conceptos de independencia lineal de vectores, el concepto de bases y finalmente la dimensión de un espacio vectorial. Tenemos a continuación una definición. Dice que sean los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, vectores en un espacio vectorial B. Entonces, cualquier vector de la forma, es decir, cualquier vector B, elemento de B, que podamos escribir de esta manera, como alfa sub 1 por B sub 1 más alfa sub 2 por B sub 2 más, así hasta alfa sub n por B sub n, donde estos alfas, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, son escalares. Si tenemos un vector que podemos escribir de esta manera, a eso se le llama una combinación lineal de estos vectores. Acá tenemos un ejemplo, una combinación lineal en R3. Tenemos el vector B sub 1 con entradas 1, 2, 3. El vector B sub 2 con entradas 2, menos 1, menos 2. El vector B sub 3 con entradas 3, 1, 1. Y el vector B sub 4 con entradas 4, 0, 2. Entonces, si tenemos un vector B, elemento de este espacio vectorial de R3, que podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores, es decir, vamos a multiplicar un escalar alfa sub 1 por B sub 1 más otro escalar alfa sub 2 por B sub 2 más alfa sub 3 por B sub 3 más alfa sub 4 por B sub 4. Si podemos escribir un vector de R3 como de esta manera, entonces diremos que es una combinación lineal de estos cuatro vectores. Tenemos acá un ejemplo, el vector con entradas 13, 8, 13. Es una combinación lineal de estos cuatro vectores, ya que podemos escribirlo como 0 por b sub 1 más menos 3, es decir, el siguiente escalar sería menos 3 por b sub 2 más 5 por b sub 3 más 1 por b sub 4. Veamos si esto es cierto. 0 por 1 es un 0, menos 3 por 2 sería un menos 6, más 5 por 3, 15, 15 menos 6 sería un 9, más 4 por 1, 4, entonces 9 más 4 nos daría el 13 de la primera entrada. Para la segunda entrada tenemos 0 por 2 es un 0, menos por menos es un más, 3 por 1, 3, más 5 por 1, 5, sería un 8, más 1 por 0, 0, entonces tenemos 8. Luego en la tercera entrada, 0 por 3 es un 0, menos por menos es un más, 3 por 2, 6, más 5 por 1, 5, tendríamos 11, más 1 por 2, 2, 11 más 2, tendríamos 13. Bueno, como vemos acá, este vector es una combinación lineal de estos cuatro vectores. Tenemos más ejemplos. Tenemos acá una combinación lineal de vectores. En este caso, nuestro espacio vectorial serían las matrices de 2 por 3, de 2 renglones y 3 columnas. Bueno, acá tenemos nuestros vectores, que acá son matrices. Tenemos E sub 1, sería esta matriz con entradas menos 1, 0, 4, 1, 1, 5. La matriz E sub 2, con entradas o renglón 1, 0, 1, menos 2, el renglón 2, menos 2, 3, menos 6. Podemos ver que una matriz ejemplo, que sería esta, con entradas en el renglón 1, menos 3, 2, 8, en el renglón 2, menos 1, 9, 3, podemos escribir esta matriz como una combinación lineal de estas dos matrices, de E sub 1 y de E sub 2. Entonces acá vemos que 3 por E sub 1 más 2 por E sub 2 nos daría esta matriz. Ustedes pueden corroborarlo. Bueno, podríamos ver a manera de ejemplo alguna entrada, por ejemplo la primera, 3 por menos
1 sería menos 3, más 2 por 0, 0, pues tenemos menos 3. Para la segunda entrada, bueno, el primer renglón, segunda columna, que sería el 2, veamos, 3 por 0 es un 0, más 2 por 1, 2, y sería esta entrada, está bien. Luego tenemos 3 por 4, sería un 12, más 2 por menos 2, sería un menos 4. Entonces tenemos 3 por 4, 12, menos 4, sería un 8. Luego tenemos 3 por 1, 3, más 2 por menos 2, es decir, menos 4 más 3, un menos 1, como acá lo tenemos. Luego 3 por 1, 3, más 2 por 3, 6, 6 más 3, 9, y finalmente 3 por 5, 15, más 2 por menos 6, sería menos 12, y nos queda 3. Bueno, entonces efectivamente esta matriz, que la escribimos como una matriz de 2 por 3, es una combinación lineal de estas dos matrices. Combinaciones, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de combinaciones lineales en los polinomios de grado menor o igual que n. Recuerden que en las clases anteriores vimos que el conjunto de los polinomios se le puede considerar o se le considera espacio vectorial o subespacios vectorial siempre y cuando sean polinomios de grado n o menor o igual que n. Bien, entonces acá tenemos, dice que en los polinomios de grado menor o igual que n, todo polinomio se puede escribir como una combinación lineal de estos monomios, de 1, x cuadrada, hasta x sub 1. Por ejemplo, si tenemos el vector, bueno, no el vector, el polinomio 1 más 2 veces x, eso sería una combinación lineal. Permítanme escribirlo. Si tenemos, por ejemplo, 1 más 2 veces x, bueno, esto sería una combinación de los monomios de 1 y del monomio x, es decir, sería 1 por 1 más 2 por x, es decir, esto sería alfa sub 1 y esto sería alfa sub 2. Bueno, entonces en general los polinomios de grado igual o menor que n siempre se pueden escribir como una combinación lineal de estos monomios. Tenemos a continuación otra definición. Decimos que los vectores o este conjunto de vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n de un espacio vectorial B, decimos que estos generan a B si todo vector en B puede escribirse como una combinación lineal de los mismos. Es decir, ahora sí tenemos que poner explícitamente que cualquier vector B, elemento de este espacio vectorial B, si siempre se puede escribir como una combinación lineal de este conjunto de vectores, entonces decimos que este conjunto de vectores generan a este espacio vectorial B. Bueno, acá tenemos un ejemplo, el conjunto de vectores que generan R2 y R3. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el vector E sub 1, que sería 1,0, que normalmente lo escribimos como I con un sombrerito, y tenemos el vector E sub 2, que sería el 0,1, que también normalmente lo escribimos como J con un sombrerito. Estos dos vectores generan a R2. ¿Por qué? Porque cualquier vector lo podemos escribir como combinación lineal de estos dos. ¿De acuerdo? Y también tenemos otro, por ejemplo, los vectores E sub 1, que sería 1, 0, 0.
también lo escribimos normalmente como una I con el sombrerito. E sub 2, que sería la J con el sombrerito, sería el vector 0, 1, 0. Y E sub 3, que sería 0, 0, 1, que sería la K con el sombrerito, o sea, son los vectores unitarios. Estos serían los vectores unitarios en R2 y estos los vectores unitarios en R3. Estos vectores unitarios generan a R3, ya que cualquier vector en R3 o elemento de R3 siempre lo podemos escribir como una combinación lineal de estos, o en R2 como una combinación lineal de estos dos. Entonces, este conjunto de vectores es un conjunto generador de R2 y este conjunto de vectores es un conjunto generador de R3. Tenemos aquí unos ejemplos. Tenemos que n más 1 vectores generan a los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Por qué n más 1? Aquí tengo que hacer esta nota o esta observación que para un polinomio de grado n vamos a necesitar n más 1 vectores para que puedan generar ese espacio. Por ejemplo, si tenemos p sub 2, es decir, los polinomios de grado menor o igual que 2, vamos a necesitar los monomios 1, x y x cuadrada, es decir, n más 1 vectores. En este caso, p sub 2, necesitamos 2 más 1, 3 monomios. Esos 3 monomios van a generar a todo el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n. Y bueno, de manera general, cualquier polinomio de grado n, necesitamos n más 1 vectores. Y esos nos van a generar ese espacio vectorial. Acá tenemos otro ejemplo, ahora con matrices. Por ejemplo, las matrices de 2 por 2, matrices cuadradas de 2 por 2. Para generar matrices de este tipo, necesitamos ahora 4 matrices. Ojo con eso. Si se dan cuenta, 2 por 2 necesitamos 4. Si fuera una matriz de 2 por 3, necesitaríamos 6. Bien, en este ejemplo, por ejemplo, si tenemos la matriz con en el renglón 1 elementos A y B, en el renglón 2 elementos C y D, bueno, entonces este elemento A sería A por esta matriz con entradas 1, 0, 0. El elemento B sería B por la matriz con entradas 0, 1, 0, 0. C sería la matriz 0, 0, 1, 0 multiplicado por C. Y finalmente la entrada D sería D multiplicada por esta matriz 0, 0, 0, 1. Entonces podemos ver que necesitamos 4 matrices para que puedan generar a este espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Tenemos acá nuevamente otra definición. Tenemos que el conjunto de vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub k, es decir, k vectores de un espacio vectorial B, el espacio generado por este conjunto de vectores, que lo vamos a denotar así, con estas llaves, b sub 1, b sub 2 hasta b sub k, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de b sub 1, b sub 2 hasta b sub k. Ojo con esto. Si ahora estos vectores, este conjunto de vectores, generan, bueno, obviamente que siempre si hacemos una combinación de ellos, como en estos ejemplos, vemos que obtenemos un espacio vectorial. Entonces, simplemente acá hacemos hincapié en eso, en que el conjunto de todas las combinaciones lineales, o sea, todas las combinaciones lineales de estos vectores o de este conjunto de vectores, se le llama espacio generado. Y la notación es gen o gn o en inglés span. Entonces, eso sería el espacio generado por este conjunto de vectores. No es otra cosa más que
todas las combinaciones lineales de estos vectores. Por eso acá ponemos que gen de este conjunto de vectores es igual a b, donde b lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores. Eso es la definición del espacio generado. El conjunto de todas las combinaciones lineales de ese conjunto de vectores. Tenemos acá un teorema. Nos dice que si el vector b sub 1, b sub 2 hasta b sub k son vectores de un espacio vectorial B, entonces el gen de estos vectores, es decir, el espacio generado por estos vectores, recordemos que el espacio generado por estos vectores es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores. Bueno, ese gen o el espacio generado por esas combinaciones lineales es un subespacio vectorial de B. Bueno, hay que hacer la prueba de este teorema. Son tres cosas que debemos probar. Que el espacio generado no debe ser vacío, es decir, debe contener al cero o algo. La propiedad 2, que debe ser cerrado o ley de composición interna, es decir, si tomamos dos conjuntos de vectores, los sumamos, vemos si siguen estando en el espacio generado por estos, es decir, por el gen. Y finalmente, si multiplicamos un escalar por el espacio generado, vemos si el resultado sigue estando en el gen, es decir, en el espacio generado. Bueno, para esto es importante escribir este conjunto o el espacio generado como con alguna letra para que sea más sencillo de manejar. Entonces acá, por ejemplo, estamos escribiendo que el espacio generado por estos vectores, que lo estamos denotando como el gen de b sub i, donde i va desde 1 hasta acá, para no estar escribiendo b sub 1, b sub 2 hasta b sub k. Es una forma más simple de escribir esto mismo. Bueno, entonces el espacio generado de este conjunto de vectores lo vamos a definir. No es necesario, podríamos estar usando esto, pero para que sea más simple, vamos a definir el espacio generado como una W. A ese conjunto lo vamos a llamar W y vemos que W es diferente del vacío. ¿Por qué es diferente del vacío? Puesto que si estos vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub k son elementos de un espacio vectorial B, que es con lo que iniciamos, entonces, si son elementos de ese espacio vectorial B, pues no está vacío, o sea, el espacio generado no está vacío porque tiene esos vectores por la misma definición de espacio generado. Entonces, no es vacío. Con eso mostramos que por lo menos debe tener al cero o cualquier otro elemento. No es vacío, en general no es vacío. La propiedad 2, W es cerrado. Recordemos que W es el espacio generado por estos vectores. Veamos si W es cerrado bajo la suma. Acá tenemos una observación. Vamos a usar la notación de suma de Einstein. Ya en las clases pasadas también se mencionó un poco en las demostraciones. ¿Por qué? Bueno, no es necesario tampoco usarlo, pero acá nos puede facilitar las cosas ya que para no estar manejando varias sumas. Vamos a recordar la notación de Einstein para la suma. Si un vector u lo podemos escribir como u sub 1 por x sub 1 más u sub 2 por x sub 2 más puntos suspensivos hasta u sub n por x sub n, es decir, la suma desde i igual a 1 hasta n de u sub i por x sub i. La convención o el convenio de suma de Einstein nos dice que podemos quitar este símbolo de sigma o de suma y solamente escribir u sub i por x sub i. Entonces, cuando aquí presente cosas de este estilo,
hay que acordarnos que realmente es una suma de este estilo o de este estilo. Digo, para que no nos confundamos. Bueno, entonces, usando eso, tenemos dos conjuntos de combinación de estos vectores del espacio generado. Por ejemplo, tenemos alfa sub i por b sub i. Y otra vez, para recordar, esto sería un desarrollo de este estilo. Sería alfa 1 por b1 más alfa 2 por b sub 2 más puntos suspensivos hasta alfa n por b sub n. Usando la notación de Einstein, se dan cuenta, pues es más simple, simplemente vamos a escribir esto alfa i por bi, sin olvidarnos de que esto sería una suma de este estilo. Tomemos otro, acá si se dan cuenta estos vectores, realmente son combinaciones lineales de estos vectores. Bien, entonces acá tomemos este otro vector, combinación lineal de estos vectores, como bi por b sub i. Simplemente si se dan cuenta son diferentes escalares. Y estos dos conjuntos de vectores, combinaciones lineales de estos vectores, elementos de W. Entonces sumemos estos y veamos cuál sería el resultado. Tendríamos una suma de este estilo, alfa i por b sub i, más beta i por b sub i. Esto otra vez, esta b sub i es la misma, porque es el mismo conjunto de vectores. Entonces podemos sacarlo de acá y podemos sumar estas dos constantes, dado que esta alfa i sería alfa 1 más alfa 2 más puntos suspensivos hasta alfa sub n o alfa sub k, igual sería acá b sub i, solamente son escalares, sería b1 más b2 más puntos suspensivos b sub k. Entonces, estos, si hacemos la suma, simplemente va a ser otro escalar, que lo podemos denotar como phi sub i o cualquier otra letra. Entonces, un escalar por b sub i, pues otra vez es una combinación lineal de estos vectores, es decir, pues cualquier combinación lineal de estos vectores, pues es la definición de espacio generado, es decir, de W, nosotros lo estamos definiendo acá. Entonces, con esto se muestra que la suma de dos conjuntos de combinaciones lineales, pues sigue estando en W, como queremos. Bueno, ya nos falta solamente la multiplicación por un escalar, por un conjunto de combinaciones lineales y ver si esto sigue estando en W o en el espacio generado. O sea, W, bueno, otra vez dice W es cerrado bajo la multiplicación por un escalar, bueno, es lo que hay que probar, o ley de composición externa, sean alfa escalares o alfa elemento de F y alfa sub i por b sub i elementos de W. Recordemos por otra vez que esto es una suma de este estilo, donde los BI son vectores del espacio generado. Si escribimos de esta manera, pues estamos representando una combinación o todas las combinaciones lineales de estos vectores. Esa es la definición de un vector del espacio generado. Bueno, entonces a la hora de multiplicar tendríamos alfa por alfa i por bi. Nuevamente nosotros podemos asociar alfa con alfa i y después multiplicarlo por bi. ¿Para qué? Para que de esta manera un escalar por una suma de escalares, es decir, aquí sería alfa por alfa 1 más alfa 2 más puntos suspensivos hasta alfa sub k. Bueno, esa operación o esa suma de vectores, digo, de escalares y luego multiplicarlo por otro escalar, pues esto sería simplemente otro escalar. Podríamos nombrarle beta, no sé, lo que gusten. Beta por b sub i, pues otra vez es elemento de W. ¿Por qué es elemento de W? Porque es la definición del gen, es decir,
El gen, nuevamente, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de ese conjunto de vectores. Fíjense acá. Bueno, entonces este resultado sigue estando en W. Y con eso terminamos esta prueba. Tenemos este teorema que nos dice que si los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n y b sub n más 1, es decir, n más un vectores, elementos de un espacio vectorial B, si el conjunto b sub 1 hasta b sub n generan a B, a este espacio vectorial B, de hecho, ese es el subespacio más pequeño de B. ¿Por qué? A manera de ejemplo, por ejemplo, si tenemos R, sub, R a la 2, el espacio en el plano, necesitamos por lo menos dos vectores para generar a R2. Es decir, si yo nada más tengo un vector de R2, con ese solo vector yo no puedo generar todo R2, ya que cualquier vector de algún estilo, pues no puedo simplemente multiplicar un escalar por ese vector y obtener ese vector, no. Necesito por lo menos dos. Por eso es que si B sub 1, B sub 2 hasta B sub n generan a B, de hecho es el subespacio más pequeño de B, entonces B sub 1, B sub 2 hasta B sub n más 1, es decir, si le agregamos no solamente 1, sino que puede ser n más 1, n más 2, lo que querramos, eso también va a generar a B. La demostración de eso, bueno, es muy simple. Si, otra vez, si B sub 1 hasta B sub n generan a B, es decir, cualquier vector de B lo podemos escribir como combinaciones lineales de esos vectores, pues si añadimos otros, no va a pasar nada, simplemente va a ser otra vez una combinación lineal de tal manera que nos dé un vector elemento de B. Otra vez, como a manera de ejemplo, si estamos en el espacio vectorial R2, si tenemos dos vectores que generan a B, no pasa nada si añadimos uno más, es decir, si tenemos tres vectores, porque nosotros podemos hacer combinaciones lineales de esos tres vectores y nos van a generar vectores de R2. Si tenemos cuatro vectores, podemos realizar combinaciones lineales de esos cuatro vectores y otra vez va a estar en R2. Entonces la prueba es de esa manera y no hay más que hacer. Entonces, conclusión, tenemos un conjunto de vectores que generan a B. Si le añadimos o extendemos ese conjunto de vectores, no pasa nada porque vamos a obtener otro conjunto que también va a seguir generando ese mismo espacio vectorial. Bueno, tenemos acá una observación. Dice que otra forma de escribir un sistema de ecuaciones del tipo AX igual a B es como sigue. Esto es, escribir las columnas de la matriz A como vectores A1, A2, A sub n. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada o de m por n, vamos a escribir las columnas de esa matriz A, como vectores. Y la columna 1 o A1 sería el vector A1, la columna 2 sería el vector A2, y así hasta la columna n sería nuestro vector AN. Entonces, este sistema AX igual a B se puede escribir de esta manera, como una combinación lineal de nuestras incógnitas. Recordemos que acá X serían nuestras incógnitas, sería X, Y, Z o X1, X2, X3 hasta X sub n, dependiendo del sistema, serían nuestras incógnitas.
Si se dan cuenta, este sistema entonces ahora lo podemos escribir como combinaciones lineales de los vectores columna de la matriz A, y eso sería igual a B. ¿Cuál es la conclusión? El sistema AX igual a B tiene una solución si B es una combinación lineal de las columnas de A. Es como que muy obvio. Si escribimos este sistema de esta manera, bueno, pues esto es una combinación lineal, ya que B no es un escalar, B no es un escalar, B es un vector columna también, ¿vale? Entonces, este vector B sería una combinación lineal de los vectores columna de A por las incógnitas, x1, x2, hasta x sub n, serían nuestras incógnitas o nuestros escalares. Entonces, el sistema AX igual a B va a tener solución si B, es decir, si esta B es elemento del espacio generado por estos vectores columna. ¿Qué significa que B sea elemento del espacio generado por estos vectores columna? Que B es una combinación lineal de estos vectores. Esa es la definición de espacio generado. Tenemos aquí unos ejemplos. Nos dice el espacio generado por dos vectores en R3. Bueno, acá lo que dijimos antes es que necesitábamos por lo menos, si necesitamos generar R2, necesitábamos 2, pero acá R3 y tenemos 3. Bueno, vamos a ver si estos dos vectores pueden generar a R3. Seguramente no. Vamos a ver qué pasa. ¿O qué sería el espacio generado por estos dos vectores? Bueno, tenemos el vector B sub 1 con entradas 2, menos 1, 4, el vector B sub 2 con entradas 4, 1, 6. Entonces, H, vamos a llamarle H al espacio generado por estos dos vectores, es decir, al gen de B1 y B2, donde por definición eso sería igual a B, tal que B es la combinación lineal o el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, es decir, alfa por B1 más beta por B sub 2. ¿De qué se trata este subespacio? Como dije antes, de acuerdo a esto, si B sub 1 hasta B sub n generan a B, de hecho sería el subespacio más pequeño de B, entonces n más 1, es decir, más, van a seguir generando a B, pero mencionaba de R2 necesitábamos 2, pero eso es para que genere nuevamente R2, es decir, acá si tenemos dos vectores, no va a generar a R3, va a generar un subespacio de R3, es decir, puede ser R1 o R2, algo así, pero no puede ser R3. Digo, para que no piensen que es una contradicción. No, simplemente no va a generar a R3, pero sí puede generar un subespacio de R3. Bueno, ¿de qué se trata esto? Veamos, tomemos B como un vector con entradas X y Z y vamos a realizar las combinaciones lineales, es decir, alfa por el vector B1, pero ahora lo vamos a escribir como vector columna, y más beta por el vector columna B2, escrito de esa manera. Si se dan cuenta, esta combinación lineal, así como en esta observación que hicimos, pues es un sistema lineal de este estilo. De hecho, aquí partimos de la combinación lineal y lo vamos a escribir como un sistema de ecuaciones. Entonces tendríamos que alfa y beta son nuestras incógnitas, multiplican por la derecha a esta matriz con entradas o con columnas nuestros vectores. La columna 1 sería el vector B1, la columna 2 el vector 2. Bueno, y eso sería igual a X, Y, Z. Es decir, nuestra B sería esto.
Y de acuerdo a lo que dijimos arriba, este sistema va a tener solución si B es elemento del espacio generado por la combinación lineal de esos vectores. Entonces acá X y Z va a tener solución si es una combinación lineal de estos dos vectores. Veamos qué pasa. Resolvamos el sistema. Tenemos nuestra matriz asociada. Y bueno, ya la tenemos acá. Lo que hice acá fue poner primero este renglón. ¿Por qué? Porque ya aquí tenemos un 1. Entonces, para no estar multiplicando el 2 por un medio, bueno, todo este renglón por un medio, pues puse primero este renglón. Entonces, vamos a tener primero este renglón y vamos a hacer la matriz aumentada. Entonces, en el primer renglón tenemos menos 1, 1, y, como lo tenemos acá. Por eso es que aparece así. Luego tendríamos 2, 4, x. Y finalmente en el renglón 3, 4, 6, z. Bien. La segunda operación, que aquí la estoy poniendo como la primera, sería multiplicar este menos 1 o todo este renglón por menos para que sea un 1. Entonces tendríamos menos 1 por el renglón 1 y se convierte en un 1 menos 1 menos y. Al renglón 2 no le he hecho nada, ni tampoco al renglón 3. Ahora sí queremos que este 2 sea un 0 y este 4 sea un 0. Y entonces lo que vamos a hacer es Gauss-Jordan. El renglón 2 va a ser el mismo renglón 2 menos 2 sobre 1, 2, o sea, menos 2 veces el renglón 1. El renglón 3 va a ser el mismo renglón 3 menos 4 veces el renglón 1. Bueno, realizando esas operaciones, este elemento se convierte en 0. Esto es 6. Hay que hacer las operaciones. Aquí ya solamente para que no nos tardemos mucho. Y acá me daría x más 2y. Y en el renglón 3, al hacer esta operación, nos queda un 0, un 10 y z más 4y. Lo que seguiría sería hacer este 6 igual a un 1. Entonces eso lo logramos multiplicando todo este renglón por un sexto. Un sexto por el renglón 2. Y nos queda ahora el sistema 1 menos 1 menos y, 0, 1, x más 2y. Lo que teníamos acá sobre 6. En el renglón 3 no hemos hecho nada. Nos queda 0, 10, z más 4y. Ahora ya tenemos la forma escalonada. Pues ya no podríamos hacer más acá. La forma escalonada queda acá. Y entonces, como es Gauss-Jordan, podemos hacer 0 los elementos que están arriba de ese 1 y abajo de ese 1. Es decir, este sería nuestra fila pivote o nuestro renglón pivote. Y entonces el renglón 1 va a ser el mismo renglón 1 más el renglón 2. El renglón 3 es el mismo renglón 3 menos 10 veces el renglón 2. De esa manera vamos a eliminar este y este. Pues vamos a hacer 0. Entonces nos queda el sistema 1, 0, x sobre 6 más un tercio de y menos 3 veces y sobre 3. Bueno, aquí era una y. Para que podamos sumar estos elementos, pues multiplicamos arriba y abajo por un 3. En el renglón 2 nos queda 0, 1, x sobre 6 más y sobre 3. Y en el último renglón tenemos 0, 0 y z más 4y menos 10 sextos más x más 2y. 10 sextos es lo mismo que 5 tercios. Realizamos esa operación. Y entonces nos queda acá en el renglón 1, 1, 0, x sobre 6 menos 2 y sobre 3. En el renglón 2, 0, 1, x sobre 6 más y sobre 3. Y en el renglón 3, 0, 0 menos 5x sobre 3 más 2y sobre 3 más z. Favor de realizar las operaciones para que les quede más claro o comprueben que se han hecho bien estas. Recuerden que me puedo equivocar, pero realícenlo para que no quede duda. Bueno, entonces, ahora al llegar a este sistema, pues nos fijamos en el renglón 3, que es donde
digamos, tendríamos un warning o algo raro, por decirlo así, para que el sistema, este sistema que hemos formado acá, tenga solución. La única forma es que toda esta parte, que es menos 5x sobre 3 más 2y sobre 3 más z, sea igual con 0. Porque si no, tendríamos una incongruencia. Tendríamos que 0 es igual a algo. Y eso no puede ser. Entonces, para que tenga solución, sí y solo sí, esto es igual con 0. Bueno, al plantearnos esto, podemos multiplicar por 3 a toda esa igualdad y nos queda menos 5x más 2y más 3z. ¿Y qué es esto? Pues esto es la ecuación de un plano. Un plano que es un subespacio de R3. Y como les mencioné, no hay contradicción porque dos vectores de R3 no generan a R3. Si se dan cuenta, acá no está generando a R3. Pero sí es un subespacio. Ese subespacio pues es un plano, es decir, estaría en R2. Tampoco es que genere R2, sino que está en R2. Y esto obviamente que es un subespacio, ya vimos varios ejemplos. Es un plano que pasa por el origen. Entonces, eso sería el espacio generado por dos vectores de R3. Un plano. Veamos otros ejemplos. Se nos pide mostrar que 2 veces x cúbica menos 2x cuadrada más 12x menos 6, es decir, un polinomio de grado 3, menor o igual que 3, es una combinación lineal de estos dos polinomios de x cúbica menos 2x cuadrada menos 5x menos 3 y 3x cúbica menos 5x cuadrada menos 4x menos 9. Y bueno, esto en el espacio vectorial P sub 3, es decir, de los polinomios de grado menor o igual que 13. Bueno, como mostramos que este polinomio es una combinación lineal de esto, bueno, pues escribimos este polinomio como combinación lineal de estos dos polinomios, es decir, alfa por este polinomio más beta por este polinomio, donde alfa y beta son elementos de f, es decir, son escalares. Si reordenamos, esto es, escribimos todos los términos que están en verde, es decir, que multiplican a x cúbica, todos los términos en rojo que multiplican a x cuadrada, los azules que multiplican a x, y en morado, o en este color que se ve acá, los términos constantes. Hay que hacer eso para ver cómo nos queda. Entonces, este polinomio, combinación de estos, nos quedaría acá, al reordenar, haciendo eso que les mencioné, nos quedaría alfa más 3 beta, todo esto por x cúbica, luego más, y todo esto menos 2 alfa menos 5 beta por x cuadrada, más, o todo esto, menos 5 alfa menos 4 beta por x, más menos 3 alfa menos 9 beta, sería el término constante. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, si tenemos una igualdad, pues los coeficientes tienen que ser iguales, es decir, 2 tiene que ser igual a alfa más 3 beta, o alfa más 3 beta tiene que ser igual a 2. Luego, menos 2 alfa menos 5 beta tiene que ser igual a menos 2. Esta ecuación. Luego tenemos otra ecuación, menos 5 alfa menos 4 beta tiene que ser igual a 12. Y finalmente, el término constante, menos 3 alfa menos 9 beta, tiene que ser igual a menos 6. Tenemos estas igualdades. Nuevamente, esto lo podemos ver como un sistema de ecuaciones, donde los coeficientes 1, 3, menos 2, menos 5, menos 5, menos 4, 3, menos 9, multiplican a estas dos incógnitas, alfa y beta. No hay problema acá, recordemos que tenemos 1, 2, 3, 4 renglones, esta es una matriz de 4, 4 por 2, y sería multiplicada por una matriz de 2 por 1. Entonces,
no hay problema, se puede realizar esa multiplicación y eso sería igual a 2 menos 2, 12 menos 6. Esto sería B. Y nuevamente, esto va a tener solución si, solo si, es una combinación lineal de alfa por este vector columna más beta por este vector columna. Nuevamente hay que realizar Gauss-Jordan. Les pido que realicen ahí este sistema para que no tengan dudas. Nos quedaría este sistema y bueno, acá ya tenemos un 1. Entonces vamos a hacer 0 al menos 2, al menos 5 y al menos 3. Es decir, en el renglón 2 es el mismo renglón 2 más 2 veces el renglón 1. En el renglón 3 es el mismo renglón 3 más 5 veces el renglón 1. Y el renglón 4 es el mismo renglón 4 más 3 veces el renglón 1. Al realizar eso nos queda 1, 3, 2, 0, 1, 2, 0, 11, 22, 0, 0, 0. Entonces acá en la tercera columna ya nos quedó una columna de ceros. Eso era más que obvio porque otra vez el sistema es tal que tenemos dos incógnitas. Bueno, ahora tenemos dos incógnitas y tenemos cuatro ecuaciones. Entonces eso nos dice algo. Pero bueno, terminemos acá. Bueno, nos queda ahora esto y acá ya queda en la forma escalonada. Lo que seguiría sería hacer 0 este 3 y este 11. Es decir, nuestra fila pivote sería, o nuestro renglón pivote sería el renglón 2. Entonces el renglón 1 es el mismo renglón 1 menos 3 veces el renglón 2. El renglón 3 es el mismo renglón 3 menos 11 veces el renglón 2. Y bueno, nos queda finalmente este sistema 1, 0, menos 4, 0, 1, 2. Y en la tercera fila, tercer renglón y cuarto renglón, ceros. Por lo tanto, en este caso tenemos una solución única. Nos quedaría que alfa es igual a menos 4 y beta es igual a 2. Entonces, con esto mostramos que efectivamente este polinomio sí es una combinación lineal de estos dos, donde nuestras constantes serían, o nuestros escalares serían menos 4 y 2. Entonces 2x cúbica menos 2x cuadrada más 2x menos 6 sería igual a menos 4 por este polinomio más 2 por este polinomio. Y bueno, entonces acá tenemos una solución única. Tenemos otro ejemplo. Acá se nos pide mostrar que los polinomios o monomios 1x, x cuadrada, generan a p sub 2. Recordemos que n más 1 vectores o polinomios generan a los polinomios de grado menor o igual que n. Entonces acá si estamos hablando de p sub 2, necesitamos 2 más 1, es decir, 3 polinomios o monomios. Bueno, la solución es simple, solución un polinomio elemento de los polinomios de grado menor o igual que 2, es de la forma, o sea, la forma general, p de x, a más bx más cx cuadrada. Es un polinomio elemento de p sub 2. O lo podemos ver acá, más simple, como una combinación lineal de a por 1, así de este vector, más b por x, que sería este vector, más c por este vector, por x cuadrada. O sea, aquí ya se está mostrando que es una combinación lineal. Si es una combinación lineal de estos tres vectores, por lo tanto, p sub 2, de hecho, es el espacio generado. O sea, aquí es completamente, no es un subespacio, no es otra cosa. P sub 2 está generado por estos monomios. En el otro ejemplo tenemos que se nos pide mostrar que las matrices de 2 por 3 están generadas por estas
matrices. La matriz es sub 1, 1, es sub 1, 2, es sub 1, 3, es sub 2, 1, es sub 2, 2, es sub 2, 3, donde el sub 1, 1 es esta matriz, el sub 1, 2 es esta matriz, el sub 1, 3 es esta matriz. Si se dan cuenta, simplemente es una matriz donde vamos a cambiar, es de ceros y tenemos un 1 que va cambiando de posición. La matriz E2, 1 es esta, la E2, 2 es esta y la E2, 3 es esta. Bueno, como mostramos que en general las matrices de 2×3 están generadas por estas, pues escribimos cualquier matriz con entradas a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, más, y en el renglón 2 a sub 2, 1, a sub 2, 2, a sub 2, 3, y bueno, a sub 1, 1 por esta, más a sub 1, 2 por esta matriz, más a sub 1, 3 por esta, y así. Es fácil de mostrar que efectivamente las matrices o el conjunto de las matrices de 2×3 son generadas por este conjunto de matrices. Acá tenemos otro ejemplo. Se nos dice que hay que verificar si un vector pertenece o no al gen, es decir, al espacio generado por un conjunto de vectores. Es decir, si ese vector es una combinación lineal de sus vectores, entonces pertenece al gen. O si el sistema tiene solución, pertenece al gen. Si el sistema no tiene solución, recordemos que el espacio generado o un sistema de ecuaciones lo podemos ver como una combinación lineal de vectores, es decir, el espacio generado por esos vectores. Bueno, en este ejemplo tenemos que sea u sub 1, este vector, menos 3, 1, menos 1, el vector u sub 2, con entrada 5, menos 2, 1, y se nos pregunta si es b, donde b es el vector con entradas 1, menos 1, menos 1, si es este vector, elemento de w, donde w es el espacio generado por estos dos. Recordemos la definición de espacio generado. ¿Qué es el espacio generado? Son todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Bueno, escribimos como en unas diapositivas anteriores, escribimos B como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces B es igual a x por u1 más y por u2, donde x y y son elementos de f, es decir, son escalares. Esto mismo lo podemos escribir, bueno, de hecho es lo mismo. Ya están escritos como vectores columna. Esto sería un sistema de ecuaciones lineales. Veamos si existe la solución. Como les decía, si existe solución, entonces este vector sí es elemento del gen. Si no hay solución, pues obviamente que no es elemento del espacio generado por esos dos vectores, es decir, no se puede ver este vector b como combinación lineal de estos dos. Bueno, si es que no hubiese solución, formamos nuestro sistema de ecuaciones, quedaría de esta manera, la matriz con entradas menos 3, 5, 1, menos 2, menos 1, 1, por x y y igual a 1, menos 1, menos 1. Vamos a realizar reducción por Gauss-Jordan. Realmente acá hacemos un intercambio de renglones. Aquí ya tenemos un 1, entonces intercambiamos el renglón 2 con el renglón 1. Y entonces nos queda 1 menos 2 menos 1. En el renglón 2 menos 3, 5, 1. Y en el tercer renglón pues no lo hemos movido. Tenemos este sistema. Vamos a eliminar este menos 3 y este menos 1, es decir, el renglón 2 es el mismo renglón 2 más 3 veces el renglón 1. El renglón 3 es igual al renglón 3 más una vez el renglón 1. Nos queda este sistema, 1 menos 2 menos 1, 0 menos 1 menos 2, 0 menos 1 menos 2. Vamos a multiplicar por menos 1 a todo este renglón para que nos quede un 1. Nos queda 1 menos 2 menos 1, 0, 1, 2, 0 menos 1 menos 2. Ya tenemos aquí la forma escalonada, es decir, lo que queda es hacer 0 a este menos 2 y a este menos 1. Nuestra fila pivote o nuestro renglón pivote sería el renglón 2.
Entonces el renglón 1 es el mismo renglón 1 más 2 veces el renglón 2. El renglón 3 es el mismo renglón 3 más una vez el renglón 2. De esa manera nos queda el sistema 1, 0, 3, 0, 1, 2 y en la tercera, en el tercer renglón, ceros. Bueno, entonces ya acá ya no se puede hacer más. Lo que nos queda es que x es igual a 3 y y es igual a 2. Si se dan cuenta, este sistema tiene solución única. ¿Sale? Y si tiene solución, eso quiere decir que efectivamente este vector es elemento del espacio generado por los vectores u sub 1 y u sub 2. Es decir, se puede ver como una combinación de esos dos vectores. De hecho, la combinación es esta. El vector b es igual a 3 veces el vector u1 más 2 veces el vector u2. Por lo tanto, si es una combinación lineal de estos dos vectores, es elemento del espacio generado por estos dos vectores. Seguimos con más ejemplos. En f, donde f son todas las funciones que son continuas en cierto intervalo, entonces se nos pide determinar si el seno de 2 veces x es elemento del espacio generado del seno de x por el coseno de x. O sea, tenemos aquí dos vectores, dos elementos. Queremos ver si el seno de 2x es combinación lineal de estos dos. Bueno, se nos plantea, ¿es posible escribir seno de 2x igual a alfa veces seno de x más beta veces coseno de x? Pues es lo que hay que ver. Como estamos en el espacio de todas las funciones que son continuas en R, se debe cumplir esta ecuación, o este planteamiento se debe cumplir para toda x elemento de los reales. Bueno, si se cumple para cualquier x elemento de los reales, en particular se cumple para x igual a 0. Pero bueno, en x igual a 0 tendríamos seno de 0 o seno de 2 veces 0, seno de 0, igual a alfa por seno de 0 más beta por coseno de 0. Es decir, seno de 0 es 0, alfa por seno de 0 que es 0, más beta por coseno de 0 que es un 1. Entonces nos queda esta ecuación 0 igual a 0 más beta, es decir, beta es igual a 0. O sea, este escalar tiene que ser igual a 0. Ahora tomemos otra vez. Si esta ecuación se cumple para toda x elemento de los reales, se cumple para x igual a pi sobre 2. Otra vez sustituimos el valor de x igual a pi sobre 2 en esta ecuación y nos queda seno de 2pi sobre 2, o sea, seno de pi, igual a alfa veces seno de pi sobre 2 más beta veces coseno de pi sobre 2. Entonces, acá nos queda seno de pi, que es 0, alfa por seno de pi sobre 2, que es un 1, más beta por coseno de pi sobre 2, que es un 0, y lo que nos queda es que alfa es igual con 0. Por lo tanto, si es que fuera posible hacer esta combinación, nos quedaría que seno de 2x sería igual a 0 por seno de x más 0 por coseno de x, es decir, el seno de x sería igual a 0 para toda x, elemento de los reales, y bueno, eso no es cierto, ya que, o sea, no es la función 0, el seno de 2x no es la función 0, o sea, lo que nos estaría diciendo acá es que seno de 2x para toda x, elemento de los reales, siempre es 0, o sea, la función 0, y eso no es cierto. Por lo tanto, es decir, seno de 2x no se puede escribir como una combinación lineal de seno de x por coseno de x. Entonces, si no se puede escribir como una combinación lineal de estos dos vectores, no pertenece al espacio generado de estos dos vectores. Es decir, no es elemento del gen de seno de x por coseno de x. Acá se nos pide describir el gen resultante, es decir, el espacio generado resultante del sistema a tratar. Dice,
M sub 2, 2, es decir, en el conjunto o en el espacio de las matrices de 2 por 2, describir el espacio generado por estas tres matrices. Por la matriz A con estas entradas, la matriz B con estas entradas y la matriz C con estas entradas. Se nos pide describir qué sería el gen de estas tres matrices, pues todas las combinaciones lineales de estas tres matrices. Entonces toda combinación lineal de A, B, C es de la forma alfa por esta matriz, o sea, alfa por A, más beta por esta matriz. Esto no es B, es beta. Más gamma por esta matriz, donde alfa, beta y gamma son escalares, es decir, son elementos de F. Bueno, entonces acá nos quedaría alfa por una, más beta por una, y más gamma por 0, es decir, nos queda alfa más beta. Luego alfa por una, alfa, más beta por 0, 0, más gamma por una gamma, es decir, alfa más gamma. Luego acá nos queda alfa por una alfa más beta por 0, 0, más gamma por una gamma, es decir, alfa más gamma. Y finalmente acá tendríamos alfa por 0, 0, beta por una beta, más gamma por 0, 0, es decir, solamente nos queda beta. Y estas serían las combinaciones lineales de estas tres matrices, serían matrices de este estilo. ¿Qué estilo? Bueno, donde esta diagonal es la misma. ¿Sale? Por lo tanto, el gen de estas tres matrices, pues es un subespacio o es un subconjunto de las matrices simétricas. Esta es una matriz simétrica. ¿Vale? De las matrices simétricas de 2 por 2. ¿Vale? Donde acá este elemento es igual a este. Y bueno, lo que dice acá es más el gen de estas tres matrices es igual a, no es un subespacio o un subconjunto de las matrices simétricas de 2 por 2, sino que es que toda matriz simétrica de 2 por 2 la podemos escribir como combinación lineal de estas tres. Bueno, ¿cómo mostramos eso? Bueno, vamos a escribir una matriz simétrica de 2 por 2 de manera general, x, y, z, una matriz simétrica de 2 por 2, igual a esto que nosotros encontramos. Vamos a ver si es cierto. Bueno, lo que nos queda es igualar componente a componente, es decir, x sería alfa más beta, y sería alfa más gamma, y bueno, y acá es la misma, z es igual a beta. Si z es igual a beta, entonces acá x menos z, recordemos que z es igual a beta, x menos z o x menos beta, pues solamente es alfa. Entonces x menos z es igual a alfa. Ya tenemos que beta es igual a z, alfa es igual a x menos z. Si x menos z es igual a alfa, entonces y de acá es igual a alfa, que es pues, x menos z, más gamma. Y lo seguimos conservando, entonces de acá podemos despejar gamma, y gamma se puede escribir como menos x más y más z. Es decir, ya sabemos quiénes serían alfa, beta y gamma. Alfa es x menos z, beta es igual a z y gamma es esta. Entonces, cualquier matriz simétrica de este estilo, x, y, z, la podemos escribir como x menos z, que eso es alfa, por la matriz A, alfa por A, más z, que eso sería beta, beta por la matriz B, pero beta es z, más gamma por C, pero gamma es menos x más y más z, es decir, todas las matrices simétricas de 2 por 2 sí las podemos escribir como combinación lineal de estas. Por lo tanto, el gen de estas matrices, o sea, el espacio generado por estas matrices, es el conjunto de las matrices simétricas de 2 por 2. Esa sería nuestra conclusión de estos ejemplos.